Luego de un día como el de ayer, en donde uno no puede decir que hay festejo, pero sí una clara sensación de alivio por lo que hubiera ocurrido en los próximos meses si no se establecía alguna forma de pago de la deuda que nos permitiera no tener que hacer un ajuste en los próximos años, ni caer en default. Sí hubo un alivio. Y después hubo una noticia bien interesante, como es el lanzamiento del Procrear. El Procrear, en épocas de Cristina, llegó a ser responsable del 80% de los empleos de la construcción. Fíjense ustedes, sacarse el problema de la deuda y el mismo día lanzar un plan que, desarrollándose adecuadamente, como uno supone que se va a hacer, puede generar tanto empleo. Y en los mismos días uno lee que no hay plan. Y está claro que lo que no está sobre la mesa es el plan que quieren ellos. No es que no hay plan. Lo que no está sobre la mesa es el plan que quieren ellos. Miren, no hay gobiernos perfectos en ninguna parte del mundo. Incluso las cosas que hace un gobierno con el cual uno tiene afinidad pueden ser distintas a lo que uno hubiera hecho. Sin embargo, a mí me parece que estos días, después de estas noticias, son buenas para reflexionar, para sacar conclusiones y para comentar con todas las personas con las que solemos hablar de política o de economía en nuestra vida cotidiana, a las personas que les importa el tema. Yo digo, podemos comparar con el populismo de Cristina, por ejemplo. El Producto Bruto Interno creció el 70%, la industria creció el 98%, el agro creció el 100%. Con el populismo de Cristina se triplicó la inversión en ciencia. Se repatriaron 1.000 científicos que, entre otras cosas, pusieron en órbita el ALSAP y dejamos de comprar datos en el exterior y tuvimos nuestros propios datos y pudimos exportarlos. Con el populismo de Cristina también se forjaron recursos humanos, triplicando el presupuesto de educación, generando 13 nuevas universidades, 2.000 escuelas, dándole compus a los pibes para que se preparen para este nuevo mundo. Con el populismo de Cristina se crearon 1 millón de autos. Debido a ese hombre vilipendiado, incluso en algún caso hasta por sus propios compañeros, terminó Yacyretá. Yacyretá, que había empezado Perón tantos años antes, la terminó debido, como terminó Atucha 2 y Atucha 3, como terminó el interconectado nacional. Ustedes saben que había provincias que decían que eran inviables porque no tenían los 500 watts para poner una industria. Eso lo terminó debido y generó 2.000 kilómetros de autopistas en el populismo debido. Se triplicó, había 900 kilómetros y cuando se fueron había 2.900. Más de 1 millón de viviendas. Se bajó el desempleo del 25 al 6% y la pobreza, según Flaxo, del 50 al 22%. Se llegó al hambre cero y se hizo el plan de vacunación que correspondía a uno de los 3 países que más vacunas tenían. Y la jubilación llegó al 98% de cobertura, la asignación universal y el plan Progresar. Y se salió del default y se le pagó al FMI. Y después vinieron ellos. Y tiraron todo abajo. Y destruyeron todo, como los españoles con los templos de los incas. Y iban rompiendo todos los días algunas de esas cosas que se habían construido. Y además nos endeudaron. Y además nos metieron en este problema. Y además le pidieron guita al FMI. Y además pidieron guita a 100 años. ¡A 100 años! Y además concentraron la guita y la fugaron. Tuvieron 3 años de recesión sobre 4 y dejaron un primer trimestre de este año con una caída del 5,4%. Y ahora hay que volver a empezar. Y se arregló la deuda y ahora se empieza a negociar con el FMI. Y se empieza con el plan Procrear. Y se bajan las tarifas en términos reales porque están congeladas al tiempo que hay inflación. Y se sacaron al ELEC y los bancos ahora le prestan guita a la gente al 24% o a los monotributistas al 0%. Todo esto es lo que hay que poner sobre el tapete en estos días. De esto tenemos que hablar, la comparación, blanco, negro, todos los días. Porque la política no es una novela de policiales. No discutimos quién es más chorro, aunque nosotros sepamos quién es el más chorro. Todo esfuerzo comunicacional debe estar apuntado a crear conciencia social.
cada funcionario de prensa del gobierno nacional, del gobierno provincial, cada periodista que ama a su país y a su pueblo, cada militante, ustedes que están del otro lado, deben dedicarse a despertar la conciencia social de la clase trabajadora como condición inclaudicable en pos de la felicidad del pueblo. En estos días, en donde volvemos a desendeudarnos, en donde volvemos a construir viviendas, en donde volvemos a generar empleo, ahí es cuando tenés que hablar con tu hermano, con tu primo, con tu compañero de trabajo, con tu vecino, con cada uno que no comprendió que hacer política es defender los intereses de tu clase y todo lo demás es mentira. Che, otro tema, están saliendo, viste que la semana pasada salieron los datos de caída económica de un montón de países, ¿no? Que Estados Unidos y Alemania cayeron el 10%, Francia el 14%, España el 18%. Empezaron a salir los de desempleo. Los primeros que supimos fueron los Estados Unidos, porque con ellos es fácil, porque todas las semanas te dicen cuánta gente pidió el seguro de desempleo. Y, por ejemplo, salió Chile y se perdieron 2 millones de empleos desde marzo. ¿En Chile? Chile tiene 17 millones de habitantes, tiene una PEA, una población económicamente activa de 8 millones de personas, perdió el 25% de los empleos en 4 meses. Y tiene 6 veces, en consideración de la cantidad de habitantes, tiene 6 veces más fallecimientos. ¿Te acordás que al principio decía, había quien decía, no, van a arruinar la economía porque hacen cuarentena? Después nosotros dijimos, bueno, no tiene nada que ver, qué sé yo. Y ahora no, lo que se está comprobando es al revés, que los países que más se cuidaron pierden menos empleos que los que menos se cuidaron. Porque estamos en la etapa en donde, que más que menos en todo el mundo está empezando a caer un poquito, y entonces los países donde hubo más muertos, de que yo, hay mayor miedo y la gente consume menos. ¿Sí? Y hay más problemas todavía que en los países como Argentina. Pero qué impresionante, el dato es tremendo, Roberto. Los más pesimistas dicen que en Argentina se perdieron 600.000 empleos. Sí. O sea, es que no se puede saber en Argentina, la mayoría de los países es muy difícil sacar el índice de desocupación, porque se saca en una encuesta en donde le preguntás a la gente si está buscando trabajo. ¿Sí? Y hoy la gente no está buscando trabajo, porque no se puede. Claro. Entonces es muy difícil de hacer. Lo que se hace es tomar el último índice de desempleo, tomar la cantidad de despidos que se dan de baja en la FIP, y después haces una proyección de eso con el empleo no registrado. Y en Argentina, la gente de Cifra, de Flaxo, de CONICET está pensando en unos 600.000 empleos perdidos, pero tenemos una población de 45 millones, tenemos una PEA 3 veces más grande, una población económicamente activa 3 veces más grande. No, es mucha gente, 2 millones de chilenos que perdieron el laburo. Así es. Es tremendo. Así es. Cómo se va confirmando todo, que al fin y al cabo la decisión de acá, del gobierno, no fue estratégica, sino de sensibilidad de vida, digo, ¿no? Fue de salvar vidas, pero finalmente tiene un premio, eso, ¿no? Muy fuerte, muy fuerte. Y bueno, y lo otro de hoy es un poco el dilema de qué hacer, ¿no? Lo que está en discusión es lo que decía Agis ayer Agis dijo, bueno, refuercen, den más IFE y den más ATP, porque si no la economía se va a caer más. Y un poco en el gobierno lo que venían pensando es, bueno, salgamos de esto y vayamos al impulso a la producción. Y ahí se generan dudas, a mí también me generan muchas dudas, ¿no? Van a convivir en realidad los dos mecanismos por un tiempo. O sea, la idea era estos anuncios que se van a hacer en los próximos días o la semana que viene de 50 o 60 medidas, se financiaran en parte con dinero que estaba utilizándose para el IFE y el ATP, es decir, pasar de un gasto de contingencia a un gasto estratégico, ¿sí? La misma masa de dinero. Y la demora en estos anuncios, entre otras cosas, tiene que ver con que hace un par de semanas se dieron cuenta de que no va a ser posible esa maniobra, que van a tener que hacer el lanzamiento, sigue pagando IFE y se sigue pagando ATP, aunque no sea en la misma medida que hasta ahora. Eso es, digamos, es una dicotomía que creo que en el gobierno ya se resolvió diciendo, bueno, vamos a tener que hacer las dos cosas. Eso te trae otros problemas, que es de dónde sacas la plata. Pero bueno, por lo menos la decisión estratégica parece estar tomada.
Yo creo que hay un error en algunos funcionarios, que yo lo he hablado, que es que cada empresa que puede abrir, le sacan el ATP. Y la verdad es que una empresa que estuvo cerrada 3 meses, abre, pero no tiene plata igual para pagar los sueldos. Entonces vos deberías, porque desde un principio la estrategia fue mantener las unidades productivas, ¿no? Que no se pierden empresas. Y la verdad es que si la empresa estuvo 3 meses cerrada, el día que la abrís, tampoco tenés para pagar los sueldos el primer mes o el segundo mes. Y ahí eso yo creo que lo deberían revisar. Porque tengo entendido que se está evaluando, ¿eh? Ajá. Tengo entendido, se está revisando. De hecho, algo dijo Alberto en algún momento cuando dijo, bueno, eso va a estar disponible para quienes lo necesiten. Un poco creo que la definición política ya desde hace algunos días es esa. Y con respecto a cómo se va a financiar esto, anoche salió en el Financial Times un pasquín kirchnerista, sin ninguna duda, un artículo cuyo título es Impuestos y gasto público es la nueva ortodoxia económica. La ilustración que encabeza la nota es una lápida que dice Impuestos bajos 1980-2020 RIP. Por si no quedaba claro con el título. Por ahí la gente no entiende, o sea, la nueva ortodoxia quiere decir que hoy el ortodoxo es el neoliberal, le llamamos acá. Así es. ¿No? Hoy aún los neoliberales tienen que cobrar mucho impuesto y el Estado gastar. Sí, la nota es muy interesante, yo recomiendo darle una leída porque básicamente plantea cómo se agotó, que desde antes de la pandemia, pero con la pandemia quedó más en evidencia, un ciclo en el cual, digamos, el traje a medida se lo hacían a aquellos que tenían o controlaban enormes capitales. Sí, esto fue así durante, digamos, desde fines de la década del 70, cuando en Inglaterra Thatcher y luego un poco luego en Estados Unidos Ronald Reagan establecen la restauración liberal, y siguió hasta ahora con distintas variaciones. En los 90 fue el neoliberalismo y la tercera vía de Tony Blair, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero aburrir, pero lo que dice este artículo del Financial Times es que eso está cambiando, que la ortodoxia fiscal, digamos, se está volviendo un problema incluso para ellos, y que por otro lado la pandemia dejó en claro que el recorte del presupuesto público no es una salida posible porque la mayoría de las estructuras estatales están en deuda con la sociedad y la sociedad ahora lo tiene claro. Con lo cual, la única solución es subir los impuestos y que la batalla política que se va a dar en el mundo en los próximos meses y en los próximos años es ¿a quién? Sí, yo te decía una cosa. Y creo que eso... Ese artículo jamás saldría en La Nación. Y jamás hubiera salido en el Financial Times hasta hace pocos meses. Sí, pero yo creo que siempre hay una política para ellos y otra política para nosotros, ¿no? Y lo que está pasando en la región es grave también. Viste que este tema de que los ricos se quieren ir a Uruguay, qué sé yo, eso es cierto, ¿eh? Eso está pasando. No ellos, sino llevar sus sociedades a Uruguay, ¿sí? Y están presentándose en la FIP para llevarse las empresas a Uruguay, para hacer sociedades uruguayas. Claro. O sea, la verdad es que como hizo tener a Uruguay al lado para nosotros tener una calle Pou al lado para nosotros es un problema también. O sea, tener una derecha regional así y tener medios como los nuestros, porque el Financial Central de última es racional, se está autosalvando. En Argentina, la burguesía argentina nunca se autosalvó. No, y además tenemos un problema, Roberto, que en 2001 sí. Explotaron ellos también. Clarín casi se funde. Sí. Que además no solo los empresarios quieren eso, sino que los dueños de los medios hacen exactamente lo mismo. O sea, Perfil, Fontevecchia tiene la sede en Uruguay y pasa por ahí las ganancias para no pagar impuestos en Argentina. Los dueños del diario Clarín, está la empresa radicada en Delaware y ellos manejan todo desde trusts en Nueva York. Lo mismo pasa con La Nación. O sea, la prensa argentina vive del mundo offshore, que es justamente para evitar pagar impuestos. No tiene otra razón de ser. Claro. No tiene otra, o sea, no hay... te dicen, no, pero tener una cuenta en Panamá no es un delito. Claro, el Código Penal no dice tener una cuenta en Panamá es un delito. Pero lo que sí sabemos es que cualquiera que tiene una cuenta en una guardia fiscal es para no pagar impuestos en su país.
¿Viste lo que están diciendo de que Alberto no tiene plan? Ahora todas las notas están con que el plan o no plan, ¿no? Que es una cuestión semántica. Pero el problema de ellos es que no tiene el plan que quieren ellos. Ellos viven hablando de que Argentina tiene un alto déficit fiscal. ¿Y qué cree? ¿Que lo baje ahora? O sea, ¿para qué se creen que negoció Alberto no pagar hasta 2025? Para tener déficit fiscal. Si no hubiera dicho, dale, no hay problema, tengo superávit y te pago el año que viene. O sea, la idea es seguir teniendo déficit fiscal hasta 2025. Ahora los tipos te vuelven loco con eso. ¿Qué es lo que quieren? Y bueno, que baje jubilaciones. Y el principal gasto del Estado es eso. Si no baja jubilaciones no puede arreglar el problema fiscal. Que es lo que hizo Macri. Ayer leía que la CUNSA dijo, no, nosotros no tuvimos problema, no tuvimos la culpa de la deuda porque lo hicimos para solucionar el problema del déficit fiscal que había dejado el kirchnerismo. Si los tipos asumieron en diciembre y eliminaron las retenciones y eliminaron el impuesto a bienes personales, ¿cómo no iban a tener déficit fiscal? Eliminaron los ingresos. El déficit fiscal que dejó el kirchnerismo era mucho menor que lo que ellos decían, era mentira. Ellos generaron el déficit fiscal eliminando impuestos, eliminando el impuesto a los bienes personales, existe en todo el mundo. Yo no lo podía creer cuando me sacaron el impuesto a los bienes personales. Sí. No lo podía creer. Sí, además dejando de lado el detalle de que no hace falta ser experto en economía de Colombia para darse cuenta que endeudarse en dólares para equilibrar un saldo en pesos en un país como la Argentina no es una decisión brillante. Pero los tipos lo siguen sosteniendo, ¿no? ¿Lo creen o lo dicen solamente? ¿Lo creen o solamente lo dicen? No sé. Claro. No lo sé. Che, y hay un dato, Roberto y Nico, que quería repetir, lo dijimos ya en el programa, pero que es para mí algo que tiene que ver con lo que están hablando, que es ¿qué va a hacer el gobierno? Una de las cosas es si va a tener plata para hacerlo. Y ayer, tanto Guzmán en la conferencia de prensa como Alberto a la noche en C5N, no sé si vieron que mostraron el grafiquito que donde están las barras azules, que era lo que había que pagar en el modelo que había dejado Macri, y las barras naranjas, que es como queda el calendario de pago. Y es muy impresionante ver que en los primeros años se ve una baja muy grande. Pero una locura, o sea, en el 2020 había que pagar casi 12.000 millones de dólares. Se reduce a cero. En el 2021 había que pagar más de 10.000 millones de dólares. Se reduce a casi cero. En el 2022 había que pagar 10.000 millones de dólares, se reduce a 1.000. En el 2023 había que pagar 9.000 millones de dólares, se reduce a 1.000 y poquito. Y además nunca se alcanza en el nuevo plan de pagos lo que había que pagar este año. Y el máximo es en el año 2028, dentro de 8 años, va a haber que pagar ese año 9.000 millones de dólares. O sea, el Estado va a poder destinar recursos para todo lo que ustedes están hablando. Y no para intereses de deuda. Yo creo que Pratgay lo hubiera arreglado antes. Con 2 pizzas. Qué bárbaro. Opinaban ayer, ¿no? Me encantaría tener ese ego. Yo te iba a decir eso. Con un poquitito de ese amor propio recupero las Malvinas en Ojota yo. Claro. Pero esos tipos, ayer había un tuit hermoso que decía que Alberto llamó a un investigador de la Universidad de Columbia para arreglar un problema que había generado un panelista de TN. Y la verdad que es así, ¿no? Se buscó uno de los tipos más prestigiosos, que trabaja en uno de los equipos más prestigiosos del mundo, para arreglar un problema que Clarín le puso a Duhovne a Macri, hizo eso. Bueno, qué sé yo. Sí, alguien tenía que arreglarlo. Y más allá de la chicana de panelista de TN o no, lo que sí está claro es que durante mucho tiempo, y con la excepción obviamente de los gobiernos kirchneristas, ¿no? Pero en la Argentina estábamos acostumbrados que las decisiones del Ministerio de Economía las llevaron adelante tipos que se especializan en tener mesas de dinero, financistas, traders, brokers, no gente, no académicos, digamos, y no es lo mismo, más allá de que desde los dos lados se sabe mucho sobre el mundo de la economía, pero no es el mismo tipo de saber, no es el mismo tipo de conocimiento, y evidentemente tampoco son los mismos los resultados.